pero el monte era muy pesado. La montaña, llegar a la cima era muy difícil. Y empezaron estos tres jóvenes a escalar la montaña. Ellos se habían acondicionado, ellos se habían preparado para llegar a la cima. Pero a la mitad de la cima, a uno de ellos les da el mal de montaña y se tienen que detener. Después de un tiempo continúan y vuelven a avanzar estos jóvenes. Pero conforme van avanzando ellos, se van dando cuenta que van perdiendo mucha fuerza. Salieron a las 4 de la mañana para escalar la montaña. Y su idea de ellos es estar a las 3 de la tarde en la cumbre. Uno a otro se alienta y dice: sí podemos, lo lograremos, llegaremos. Otro le dice: ya no puedo. Claro que puedes, sigue. Y siguen caminando y siguen caminando. Al final llegan los tres y lo logran. Se motivaron uno a otro. Tengo aquí unas frases que yo quisiera que meditáramos en esta tarde, en este mediodía. No dudes, no tengas miedo. Hoy da el primer paso hacia tus sueños. Frase número 2. Hoy voy a conseguir todo lo que me propongo y lo haré. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, quitar los escombros y destapar el cielo. Otra frase. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en que quieres estar mañana. Nunca es demasiado tarde para ser la persona que podrías haber sido. Ponte de frente al sol y la sombra quedará detrás de ti. Puedes. Los que creen, pueden. El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin que te desesperes. Y yo le pregunto a la iglesia, ¿cuántas frases motivacionales conocemos nosotros? Regáleme una. Esfuérzate. Pero motivacionales del mundo, que conozcamos nosotros. Bueno, mi esposa dice, siempre sonríe y ¿qué? Ahí arriba, denme otra frase. Una que les impacte a ustedes. Ten una visión en tu vida. José Ingenieros, un escritor de los 60, de los 70, decía, si tu meta es una estrella, tienes que ir a esa estrella. Pero ¿sabes qué? No te detengas. Te pueden poner obstáculos, te pueden decir muchas cosas, pero tienes que conseguir esa estrella. Hermana Conchita. Si luchas, ¿qué? Conseguirás tu meta. Deme otra, yo sé que tenemos muchas. No hay peor lucha que ¿qué? Ya ve, ya les estoy recordando otras. Deme más, por favor. No te preocupes, ¿qué? Ocúpate. ¿Y cuántas más pudiéramos tener? Y en la escuela los maestros y las personas, cuando platicamos con algunos de ellos, nos dan frases que nos motivan. Y algunas personas tienen una mentalidad muy fuerte y conocen de todo esto. Yo le pregunto, ¿ha dicho algo de aquí? La fuente de nuestra vida, ¿quién es, hermanos? ¿Quién es nuestra moción en nuestra vida? ¿En dónde gira nuestra vida? En Dios. Quiero por favor ir a Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Eclesiastés capítulo 7, verso 29.
¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. He aquí, dice el sabio Salomón dice así, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre ¿qué? Otras versiones que dice, Dios hizo al hombre ¿qué? Perfecto. Pero ellos se buscaron ¿qué más, hermanos? Muchas cuentas, muchas perversiones, muchos pecados, ¿están de acuerdo? Muchas dificultades. Dios, quiero decirles, hermanos, y en esta mañana quiero que veamos así las cosas. Dios tiene un propósito para cada uno de los que estamos aquí, pero el propósito que no tiene Dios es que seamos infelices. Dios nos ha hecho felices, que tengamos comunión unos con otros, que tengamos comunión con nuestra creación, ¿está bien? Y que nosotros caminemos seguros en la vida. Pero yo quiero comentarles algo que ha pasado en estos tiempos. ¿Han escuchado del Evangelio de la Prosperidad? ¿Qué dice el Evangelio de la Prosperidad? Yo les puedo decir, ¿saben qué, hermanos? No desmayen, no caigan. Dios nos ha llamado con un propósito en nuestra vida. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice aquí Salomón en Eclesiastés, que dice, he aquí solamente esto he hallado. Dios hizo al hombre recto, que lo hizo justo, está bien, que lo hizo congruente con las cosas, pero ellos buscaron el mal. Pero el Evangelio de la Prosperidad dice, Dios te quiere ¿qué? Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir, pero ¿de qué cosas? Materiales. Entre más tú le des a Dios, Dios ¿qué va a hacer contigo? Más te va a dar Dios. Y créanme, y se los digo como testimonio, algunas personas van a estos lugares donde está el Evangelio de la Prosperidad y le dicen, tienes que dar 10,000 pesos para que tu oración sea escuchada por Dios. Y cuando tú te salgas de aquí, Dios va a escuchar tu oración y se va a hacer lo que tú quieres. Y si esta persona da los 10,000 pesos, sale y no suceden las cosas que él pide en la oración, regresa y le dicen, es que no oraste con fe. Necesitas orar con fe y necesitas dar más dinero. Y estas personas se paran al frente y dicen, ¿sabes qué? Yo te estoy viendo aquí enfrente y tú vas a ser un empresario muy exitoso. Dios te ha llamado para que tú seas millonario en esta tierra, para que tú tengas todo, para que disfrutes todo. Y lo basan todos, ¿saben qué? En cuestiones materiales. Y si usted tiene pobreza, estos hombres dicen, esta pobreza tú la tienes, ¿sabes por qué? Por tu falta de fe. Porque estás mal con Dios, porque no has entendido. Y así muchas personas han sido estafadas y han creído en esto. Y hay textos de la Biblia que ellos ponen y dicen, y entonces están fuertes. Y si no lo sabemos nosotros interpretar, ¿sabe qué pasa en nosotros? Nos confundimos. ¿Qué dice Deuteronomio 28? Que Dios te ha puesto por cabeza y no por qué, hermanos, y no por cola. Y la forma que lo interpretan ellos es que siempre tienes que estar arriba, siempre te tienes que mantener como líder, siempre todos van a girar alrededor de ti, porque tú eres la cabeza y ellos ¿qué son? La cola. A ti te pedirán prestado, pero tú no prestarás. Y entonces el ministerio de ellos ¿qué es? Dios quiere que tú seas millonario. Y yo le pregunto a la iglesia en esta tarde, los cristianos que nos abrazamos por Dios, ¿a qué nos ha llamado? ¿A buscar el reino? ¿A buscar la justicia de Dios? Hoy quiero decirle que como padres a veces nos equivocamos en la educación de nuestros hijos. Nos da mucho orgullo que nuestro hijo vaya muy bien en la escuela. Nos da orgullo que nuestros hijos estudien en las mejores universidades. Trabajamos para que ellos tengan las mejores escuelas. Y nos da mucho orgullo cuando una persona se acerca y nos dice, ¿qué estudian tus hijos? Y en este mundo material que tenemos, dirigimos las cosas, observe usted en nuestra vida, dirigimos las cosas hacia las cuestiones materiales, que es lo que nos gusta. Nos gusta platicar con las personas y decir, a ver, ¿qué tienes? ¿Cuánto vales? ¿Sí? Y cuando alguien nos dice, ¿cómo están tus hijos? Bien, fíjate, tienen buen trabajo mis hijos. Están bien colocados.
Ya se compró esto, ya se compró el otro, ya se compró. Yo no tengo nada, hermanos, que ver con que progresemos en la vida, que son bendiciones de Dios. ¿Está bien? Pero lo que yo quiero es que veamos en este mediodía hacia dónde nos dirigimos nosotros y cuáles también han sido nuestros dioses. Y creando este mundo material, dirigimos a nuestros hijos hacia cuestiones materiales. Pero resulta que cuando los dirigimos hacia lo material, nuestros hijos son endebles. Fácilmente los puede derrotar el mundo y los perdemos. ¿Qué valdría más para un cristiano? Para un padre cristiano. Que nuestros hijos fueran abrazados por Jesucristo, que continuamente estuvieran buscando el rostro de Dios. Porque entonces sí se cumple la palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y lo demás, ¿qué, mis hermanos? Pero el mundo ha cambiado esta verdad de Dios y ha dicho, busca primero el mundo material y lo demás, ¿qué? Será bendecido por Dios. Y no es así. Primero hay que ir en la búsqueda de ¿quién, hermanos? De Dios. Y yo veo una verdad en la Biblia en 2 de Crónicas, por favor, capítulo 34. Hoy lo estábamos viendo en la escuela sabática. Estábamos hablando del rey Josías, ¿se acuerdan? Pero ¿qué hizo este rey, mis hermanos, cuando fue confrontado por Dios? Dice así, ¿y tu corazón qué? Verso 27. 2 de Crónicas, capítulo 34, verso 27. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre estos horrores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también, que mis hermanos, dice la palabra de Dios. Y entonces de aquí vamos a partir la palabra de Dios. El encuentro que tiene la persona siempre con Dios produce algo. El día de ayer yo les comentaba a los hermanos, si usted hace una oración y cuando se levanta no ha sido transformado por Dios, perdón, hermanos, no fue oración. Si usted lee la escritura y al final de leerla no hay una reflexión profunda en usted, tampoco valió la pena leerlo. Si usted adora a Dios, pero no hay una convicción, no hay un cambio profundo en nuestro corazón, tampoco, mis hermanos. Este rey, siendo este rey venerado, siendo Josías, ¿sabe qué hizo cuando vio la palabra de cuando entró en el encuentro con Dios? Se humilló, rasgó sus vestidos, cayó delante de Dios, permitió que Dios lo siguiera transformando a este hombre. Hoy quiero ver un texto con ustedes, pero quiero dejar algo claro, hermanos. A veces cuando escucho predicar y me dicen, no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que mis hermanos. Y tengo otros textos que quisiera ver con ustedes. ¿Quién me ayuda con 1 de Corintios capítulo 15, verso 57? Sí, ¿quién me ayuda con el micrófono, por favor, hermanos? Quisiera que participemos todos, hermanos. ¿Sí? Gracias, gracias. 1 de Corintios, capítulo 15, verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué alentadora promesa, ¿está de acuerdo? Gracias a Dios que nos da la victoria ¿de qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 1:37, ¿quién lo tiene? Lucas
1:37. Porque nada hay que. ¡Qué hermosa promesa! ¿Para quién? ¡Qué precioso, hermanos! Por eso nos dice en Corinto que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Y acá nos dice que nada es imposible para quién, hermanos, para Dios. Por favor, Isaías 41:10. ¿Alguien lo tiene? Hermana Sarita. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Está precioso el texto? No temas que yo qué, que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios. Salmo 23:6, por favor. ¿Sí? ¿Es Salmo 23:6? Ciertamente el bien y la misericordia ¿qué? Me seguirán ¿qué? El bien y la misericordia. Quiero tocar otro. Hebreos capítulo 6, verso 14. Por favor, veamos la tendencia. Sí. Hebreos 6, verso 14. Voy a cambiar el micrófono. Diciendo, en verdad te bendeciré, ciertamente te multiplicaré. Te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y ciertamente ¿qué, hermanos? Te multiplicaré. Otro, segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Perdón, hermanos, que mencione varios textos. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios ¿qué? Espíritu de qué? De cobardía, sino de qué, hermanos? De poder, de amor y de qué más? Y de dominio propio. Isaías 41:13, por favor. Isaías 41:13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Gracias. Porque yo soy ¿qué, hermanos? Que te sostiene con tu mano derecha y te dice, no temas, y qué más, hermanos. Yo te ayudo. Último, ya no lo sabemos, Romanos 8:28, ¿qué dice? No. ¿Y los que amamos qué? Y los que amamos a Dios, todas las cosas ¿qué? Bueno, hermanos, y tenemos textos muy fuertes, ¿están de acuerdo? Las primeras frases que yo le di a usted de que sí se puede, ¿sabe que hay ausencia ahí? Hay ausencia de Dios. Muchas personas ateas nos dicen, el dominio está en ti, está en tu mente, está en la actitud que tú quieres. Yo quiero decirles que nosotros los cristianos, ¿quién nos mueve, mis hermanos? Y giramos alrededor de nuestro Dios. Y estas promesas son de nuestro Dios. Pero ¿qué pasa en la vida práctica? ¿Qué pasa en la vida práctica? No temas que yo estoy contigo. Y estoy reflexionando y me estoy acordando de situaciones de mi vida, hermanos, donde yo digo, ¿y por qué las cosas salen mal? ¿Y por qué estoy pasando por esta situación? Y por el otro lado, Dios me dice que Jesucristo nos lleva de victoria en victoria. Y por el otro lado hay otro texto que dice que nada es imposible para Dios.
Y hay otro texto en Jeremías que ya no tocamos, hermanos, donde dice que Jehová se levantará como ¿qué? Como poderoso gigante. Y así podemos ver textos de la Escritura, mis hermanos, donde nos motivan, donde nos dicen que Dios nos toma de su mano derecha. Qué precioso texto. Y que nos lleva. Entonces, ¿qué sucede en esto? Hay una parte que yo quiero tocar con ustedes, hermanos. ¿Para quiénes son estos textos? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes, hermanos? Quiero comentarles algo, y soy muy sincero con la iglesia. Cuando me invitan a un funeral y me toca predicar, hermanos, y yo pregunto si la persona creyó en Dios o no creyó en Dios, si creyó en Jesucristo o no creyó, y me dicen que no, se me hace tan difícil predicar, hermanos. Se me hace tan difícil. Porque la Escritura está llena de promesas. Pero para los que creen en quién, hermanos. Para los que creen en Dios, hermanos. Para los que creen en Jesucristo. Está llena las promesas. Una vez quiero comentarles y quiero tocar este punto aquí con ustedes. Josué capítulo 7, verso 1. Sí, hermano. Sí, hermano Elías. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto a anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Sígale, hermano, verso 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahai. Verso 3, hermano. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ahai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Gracias, hermano. Dice el verso 4, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sabarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo, ¿qué pasó con ellos, hermano? Espéreme tantito, aquí me quiero detener, hermanos. El ejército de Israel, el ejército de Dios le dice a Josué: ¿sabes qué? No mandes muchos hombres, porque los de Jai, ¿cuántos son? Son muy poquitos. Y nosotros confiamos, llevamos a Dios por delante, ¿verdad? Iba Josué por delante. Josué se estaba acordando de las palabras que le había dicho Moisés: no temas, no desmayes, esfuérzate y qué, hermanos, y sé valiente. Y ahí va Josué. Dice: no vayan muchos. Y va a la batalla, hermanos. ¿Y qué pasa en este momento? Quiero preguntarle. Verso 7. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para que entreguemos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado de qué. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo se sentía en ese momento Josué? ¿Dónde estaban las promesas de Dios en Josué? Pregunto a la iglesia. ¿Josué confiaba en su Dios? Claro, hermanos, confiaba en Dios y sabía que las cosas deberían de suceder gracias a Dios. Pero en este momento le está pasando algo contrario, que él dice: bueno, ¿qué sucede aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿No la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el contexto que lo estoy diciendo, mis hermanos? ¿Qué Josué no se acordaba
con qué mano los había sacado Dios de Egipto? ¿Que Josué no era testigo, hermanos, de la nube que los cubría? ¿Que Josué no era testigo del ángel que iba enfrente de ellos? ¿Que Josué no vio cuando se abrió el mar? Todo de eso eran testigos, porque Josué y Caleb eran testigos de todo esto, hermanos. Eran los que habían entrado, ¿se acuerdan? La gloria de Dios se había manifestado, pero ahora Josué tiene un problema. En la práctica, cuando se va a enfrentar a un ejército débil, ¿cómo sale su ejército de Josué? ¿Cómo entra un ejército cuando es derrotado, mis hermanos? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Con danzas, hermanos, como entraban en aquel entonces? Con la cabeza abajo, hermanos. Quizá algunos llorando. Quizá la madre, hermanos, que salió a recibir al hijo ya no lo recibió. Quizá la esposa que tenía que recibir al esposo, los hijos ya no lo recibieron. Porque las familias cuando ganaba el pueblo, ¿qué hacían? Salían a recibirlos con gozo, con danza. Y se hacía, de veras, hermanos, una fiesta porque habían ganado. Pero aquí Josué, líder del pueblo, perdió. Pero por otro lado, usted y yo leímos en esta mañana una de las promesas de Dios, ¿verdad? Para Dios las cosas son imposibles, no hay imposible para Dios. Y hay otra promesa que dice: no temas, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y entonces, ¿por qué si Jeremías dice que Jehová se levantará como poderoso gigante, no se levantó aquí con Josué, hermanos? ¿Había anatema o no en el pueblo? Y esa es la reflexión que yo quiero ver con ustedes, hermanos. Yo les puedo plantear en esta mañana un panorama y decirles: podemos, hermanos. Pero me agrada mucho la actitud que tuvo el rey de Israel, el rey de Judá, perdón. ¿Qué hizo primero, hermanos? Se humilló, hermanos. Entendió que él estaba, ¿qué? Primero, mal delante de Dios. Y eso es lo que busca primero Dios en cada uno de los que estamos aquí, mis hermanos. ¿Cómo están nuestras vidas? A veces yo les comento a algunos que les tengo confianza. Jugamos con Dios. ¿Y sabe qué hace Dios conmigo? ¿Quieres jugar? Pues jugamos, ¿verdad? Jugamos. Como que tú me alabas. Perdón, esto es humano lo que estoy diciendo. Hablo como humano, hermanos. Entonces, como que yo te bendigo. ¿Qué te parece? Como que tú me eres fiel. Como que yo te soy fiel. Estoy hablando humanamente, ¿sí, hermanos? Pero aquí Josué le reclama a Dios, dice: mejor nos hubieras dejado, ¿dónde, hermanos? Antes del Jordán, allí estábamos bien. Fíjese, el líder está diciendo esto. Pero Josué todavía no entiende qué hay en sus vidas. Y a veces, hermanos, los que estamos aquí, reclamamos de muchas cosas y le decimos a Dios: porque a Él sí le va bien y a mí no me va bien. Y a veces nos comparamos con la gente del mundo y decimos: ¿por qué si ellos no tienen a Dios les va bien y a nosotros no? Hermanos, primer punto: esta vida que tenemos nosotros no es nuestra vida. Dios ha preparado una mejor para nosotros. Nosotros somos peregrinos aquí en la tierra. Y punto número 2: el propósito de Dios en nuestras vidas es muy diferente al propósito que las personas. ¿Sí, mis hermanos? Pero ¿por qué yo quiero que vemos esta mañana todos los que estamos aquí? ¿Por qué cuando emprendemos algunas cosas nos ha ido mal? Posiblemente no ha sido conforme al propósito de Dios. Pero el punto que yo quiero ver esta mañana, hermanos, con ustedes: ¿cómo está nuestra vida
delante de Dios. ¿Cómo está? Hemos aprendido a ocultar nuestros pecados. Hemos aprendido a vivir con ellos. ¿Qué pasa con este hombre acá, hermanos? Regresan derrotados de la guerra. ¿Pero él qué? Él llega a su tienda y ¿qué hace con el lingote de oro y el velo, hermanos? Lo esconde. Nadie se va a dar cuenta. Y la reflexión hoy me la estoy haciendo yo, hermanos, y también es muy profunda para mí. ¿Qué pecados hemos escondido ante los hombres? Porque Acab, hermanos, escondió el lingote ante los hombres para que nadie se diera cuenta. ¿Se acuerdan que lo metió abajo de su tienda? Y dijo, aquí nadie lo va a ver. Pero ¿quién lo estaba viendo desde los cielos? Lo estaba viendo Dios, hermanos. Y ahí es donde debemos estar nosotros. Usted puede esconder su pecado, usted enfrente de las personas podemos fingir ser otras, pero delante de Dios siempre estamos al desnudo. Delante de Dios Él nos conoce como somos y Él conocía el corazón de este hombre, mis hermanos. Por eso cuando Josué le dice, ven acá con toda tu familia, da gloria a Dios. ¿Pudo o no pudo? ¿Pudo o no pudo, hermanos? No pudo. No pudo. Y entonces les dijo, yo tomé ¿qué? Del anatema, de lo que Dios dijo, no. Porque vi un lingote de oro y lo codicié. Vi un velo, ¿se acuerdan? Precioso. Y entonces dije, este es para mí. Y yo quiero preguntarle a la iglesia, y me pregunto yo, hermanos, ¿cómo estamos? Vuelvo a decirle, yo mentiría, hermanos, si en esta mañana yo desarrollé un tema con Isaías 41:10 y les dijera, no tema, hermana, no desmaye, y que usted salga muy contento, muy contenta, ¿sí me explico? Y que usted diga, sí, sí podemos y lo vamos a lograr, y que a los 8 días me diga usted, ¿sabes qué? No pasó nada, Iván. O yo le puedo decir, ¿sabe qué, mis hermanos? Desarrollar un tema y decirle, nada es imposible para los cristianos, nada es imposible para nuestro Dios. Vamos, hermanos, tenemos que hacer esto y tenemos que hacer el otro. Pero regresamos y ¿qué pasa? Porque Dios va más allá, hermanos. Por eso el rey Josías se dobla cuando oye el libro de la ley. Y yo le pregunto a la iglesia, y le pregunto con mucho amor, hermanos, y me pregunto yo, y yo sí me pregunto severamente, hermanos, Iván, ¿qué pecados escondes? Tú, Iván, ¿qué pecados escondes? David, mis hermanos, escondió un pecado, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿qué tuvo que venir? Tuvo que venir el profeta Natán a sus vidas. Por eso, hermanos, cuando un hermano mío, una hermana mía se convierte en Natán y viene y me dice, Iván, esto, yo bendigo a Dios. Lejos de que me enoje y diga, ay, la hermana fue dura conmigo, fue duro conmigo, y me dijo esto, yo bendigo a Dios, hermanos. Porque Dios también usa a las personas para decirnos dónde estamos mal, dónde tenemos que corregir la vida, ¿verdad? Que es donde tenemos que avanzar y tenemos que hacer nosotros un espíritu de humildad como lo hizo este rey, mis hermanos. ¿Cómo estamos, nuevamente le digo a usted, delante de Dios? ¿Cómo, hermanos? Deuteronomio capítulo 31. Son los últimos días de Moisés.
¿Y quién va a ser su sucesor, hermanos? Pero capítulos antes de Deuteronomio, Moisés tiene un diálogo con Dios, ¿se acuerdan? ¿Y cuál es su diálogo, hermanos? Que quería entrar a la tierra prometida, ese era el diálogo. Él quería entrar a la tierra prometida. Y tuvo con Dios una discusión, ¿se acuerdan? Y Dios, ¿qué le dice, hermanos, en su soberanía? Basta. He dicho que no entrarás, y ¿qué más, hermanos? Y no vas a entrar. Pero Moisés estuvo discipulando a un hombre llamado Josué. ¿Quién era Josué, hermanos? Era el compañero fiel de Moisés. Y Moisés fue 40 días y 40 noches, ¿a dónde? Al monte. Y abajo, ¿quién quedó esperándolo, hermanos? Josué se quedó a media montaña. ¿Qué habrá hecho Josué esos 40 días y 40 noches, hermanos? ¿Oraba, hermana? ¿Qué habrá hecho Moisés en esos 40 días y 40 noches? Dice la palabra de Dios que cuando Josué fueron, ¿se acuerdan? Con los 2 espías, fueron los únicos que dieron testimonio que sí se podía, hermanos. ¿Por qué? Porque eran hombres que tenían encuentros con Dios, porque conocían quién era Dios. Y Moisés, hermanos, cuando dirige todo lo que he comentado, es para que interpretemos este texto. Cuando Moisés le dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y qué, hermanos, y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las darás. ¿Qué más, hermanos? Espéreme, Moisés sabía el pueblo que le tocaba a Josué. Claro que sabía. En Números capítulo 11, en Números capítulo 12, ustedes van a ver a un Moisés, hermanos, que se desespera y le dice a Dios, basta, basta. Y les dice así, hermanos, si viene literal en la escritura, dice, ¿qué yo le di de mamar a este pueblo? Ya enojado Moisés, ¿qué yo los hice a este pueblo? Le dice a Dios, mátame, mátame, pero yo ya no quiero estar al frente de este pueblo. Y más adelante el pueblo hace enojar a Dios otra vez, nuevamente, y entonces le dice, Moisés, quítate de aquí, porque voy a destruir a todo este pueblo, y a ti te pondré sobre gente más grande. ¿Y sabe qué dice Moisés? No lo hagas, Señor. ¿Conocía o no conocía Moisés el pueblo que tenía? Y por eso le dice a Josué, tú, Josué, que estás conectado con Dios, tú, Josué, que te sabes humillar delante de Dios, tú, Josué, que sabes qué es vivir cerca de Dios y que has tenido también encuentros con Dios y que has conocido la manifestación de Dios, te digo algo: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová. Verso 8. ¿Y Jehová qué, hermanos? Ahí me detengo. Salud, hermano. ¿Y Jehová irá delante de qué? Pregunta a la iglesia, muy obvia mi pregunta. Dios irá enfrente de una persona que peca. ¿Sí o no, hermano? Allá arriba, ¿sí o no? ¿Irá o no irá? Si va al frente, entonces se contradice la Biblia. Pero Moisés le está diciendo a Josué, Jehová irá adelante. Y qué precioso es, hermanos. Seamos reales esta tarde, seamos muy reales. Qué precioso es cuando usted da un paso en la vida y sabe que Dios va delante de usted. ¿Lo hemos sentido o no? Pero también hemos sentido, hermanos, cuando damos un paso y Dios no va con nosotros.
Aquí Moisés le está diciendo a un hombre: Dios irá al frente de ti. ¿Y qué es que Dios vaya al frente de usted y de mí, hermanos? ¿Qué es que Dios vaya al frente de nosotros? ¿Quién nos podrá hacer frente? Nadie. ¿Quién nos podrá derrotar? Nadie. Porque nuestra vida tiene congruencia entre Dios y nosotros. Porque en nuestra vida esa congruencia que tenemos con Dios la manifestamos con el prójimo. Esto es lo importante, hermanos. Porque no podemos odiar y decir que estamos bien con Dios. Porque no podemos darle la espalda al prójimo y decir es mi santidad con Dios. No, no nos equivoquemos. El contacto con Dios produce las obras. Y entonces aquí le está diciendo Dios a Josué. Perdón, le está diciendo Moisés, hermanos. Esfuérzate, porque Dios irá adelante de ti. Y entonces sí, mis jóvenes, cuando vayan a hacer un examen de selección, cuando nosotros, hermanos, vayamos a buscar un trabajo, cuando nosotros vayamos a buscar una bendición, como tenemos congruencia con Dios, como estamos en sintonía con Dios, Dios irá delante de nosotros y nos dará el trabajo que glorifique a Dios, hermanos. Y nos dará muchas cosas en la vida, las cuales vendrán de Dios, porque Dios irá delante de nosotros por la congruencia que tenemos en la vida. Y dice así la palabra de Dios más adelante: y Jehová va delante de ti. ¿El qué, hermanos? Me impactan esas palabras. Me impactan esas palabras, hermanos. ¿Él irá con quién? Díganmelo, hermanos. ¿Él irá con quién? Yo me acuerdo mucho cuando era niño y caminaba al lado de mi papá, hermanos. Aunque fuera una zona peligrosa, yo me sentía protegido por él. Y yo sabía, hermanos, que mi papá daría la vida por mí. Apenas yo le comentaba a mi esposa, me dio mucha risa, hermanos. Mi papá tiene 70 años, 74, ¿verdad, Becky? Íbamos caminando a casa de una de mis hermanas y habían unos hombres tomando. Y exactamente donde estaban los hombres tomando, me pasó del otro lado, no tiene mucho, hermano. Me pasó del otro lado. Y cuando pasamos enfrente de ellos se hizo así. De veras, hermanos. Ya pasamos y se agachó y seguimos platicando. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree, hermanos? Se los digo de corazón, amada iglesia. ¿Qué es que Dios vaya con nosotros? Es la protección eterna. Es nuestra vida. Y esto le trata de decir Moisés a Josué. Pero yo pienso, hermanos, que no tuvo que decir muchas palabras Moisés, porque conocía quién era Josué. Porque Josué se había enfrentado a muchas cosas, ¿se acuerdan? Cuando iba a ser apedreado, ¿qué? La gloria de Dios se manifestó, hermanos. Y le dice a Josué: Jehová va delante de ti. Él estará contigo. ¿Y dónde está Dios? ¿Qué falta, hermanos? Díganme. ¿Qué falta? ¿Qué quiere de ti, iglesia, Dios? Hacer justicia. Quiere misericordia y que te humilles delante de Él. Dice la siguiente parte: no te dejará ni qué, hermanos. Qué precioso es esto. Que Dios no te deje. Que Dios no te desampare. Un día se cansó Dios con el pueblo. Dice: te burlas de mis profetas.
Te burlas de mis predicadores, haces escornio de ellos, dice la palabra de Dios. Ya me cansé. Abofeteas a mis profetas. Y aquí dice Dios, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. No temas ni qué, hermanos. Ni desmayes, ni te intimides, ni tengas temor. Y qué precioso es caminar en la vida, hermanos, al lado de nuestro Dios. A mí me da mucha alegría, me llena de llanto, hermanos, cuando Dios dice, Abraham mi amigo. Y me duele a mí, hermanos, porque yo quisiera que un día Dios que dijera de nosotros. Me gustaría que un día Dios dijera, hermanos, y se los digo sin vanagloria a ustedes, se los digo sin vanidad, porque es un día será de Dios, hermanos, y no de nosotros, que Él diga, Iván mi amigo. Qué hermoso sería, hermanos. ¿Y por qué no se pone el nombre usted? Que usted dijera, aunque usted es mujer, con confianza lo digo, Abigail mi amiga, Norma mi amiga, ¿sí? Delia mi amiga, qué precioso, hermanos. Mariano mi amigo, Moisés mi amigo. Hermanos, qué precioso que esas palabras los oigamos de los celestiales. ¿Sabe quiénes son los amigos de Dios? Los que hacen la voluntad de Él. Dios nos trajo a este mundo para ser rectos, para ser felices, pero nosotros nos buscamos nuestras cuentas. Nosotros nos buscamos nuestros obstáculos. No temas ni te intimides. Cuando estamos en sintonía con Dios, hermanos, nada nos da temor. ¿Quiere decir que entonces puedo caminar en una calle oscura y no me va a pasar nada? Sé que no. No temas ni desmayes quiere decir que Dios nos da prudencia. Que Dios en la conciencia dice, por ahí no pases. Es peligroso. Pero en las situaciones que nos vengan, Dios nos dice, no temas, porque yo te voy a ayudar, porque yo tengo un propósito para ti. Y entonces inicia, hermanos, Josué a dirigir al pueblo. Fue muy triste, créanmelo. Con esto termino, hermanos. La muerte de Moisés fue muy triste para Israel, porque fue su gran líder, porque fue su guía, porque fue la fuerza de ellos, porque fue el que intervino muchas veces para que ellos no fueran destruidos. Y qué paquete le dejó al otro, ¿verdad? Qué paquete, hermanos. A lo mejor yo que Josué le hubiera dicho, ¿sabes qué? El que sigue. No, ese paquete no es para mí. ¿Cómo crees que voy a estar luchando con este pueblo? La otra vez casi me apedrean por decir que había gente gigante allá en la tierra y ahora me estás pidiendo que yo los lidere. Pero ¿qué movió a Josué a tomar el compromiso? El amor tan grande y la congruencia de su vida que tenía con Dios. La Biblia dice, y es para ustedes, hermanos, en este mediodía: esfuérzate y anímate. Jehová va delante de ti. Él está contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni qué. Y yo quiero invitarle a que en todos nuestros planes, hermanos, siempre esté primero palabra Dios. ¿Qué le parece? Siempre, hermanos, siempre. Y usted diga cuando enfrente algo, si Dios quiere, lo haré. Si Dios quiere, saldrán las cosas. Pero que nuestra vida dependa de Dios, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias.